Hola, esto es Tangentes, el 26 de junio de 2023, día postelectoral. Suscríbanse y todas esas cosas que decimos, ¿verdad? Pero... Bueno, dile. Yo vine a poner la cara. Si este hombre no puede poner la cara, yo vine a poner la cara. ¿Alguien me puede Nos explicar? equivocamos. No, y qué bendita locura es esta. No. olvídate, Te agarras, el tema te pones es- los pantaloncitos de hombre y pones la cara Espérense. como la tenemos que hacer aquí. Y Espérense, decimos, vamos a nos decir- equivocamos. Qué bueno, nos equivocamos. Vamos a decir muchas veces nos equivocamos. Pero antes de eso, ¿alguien me quiere explicar qué putas pasó? No, eso sí es imposible. No tiene explicación. ¿Alguien me quiere explicar Pero lo de ayer? especulemos. Pero lo primero es disculparnos. Perdóname, Bernardo. No, No, ya en serio, Tampoco es. ya en serio. El tema es... el que tiene boca se equivoca. Sí. Sí. No, y nos equivocamos en masa. Y nos han callado la boca Sí. de una manera contundente. Y voy a decir, o sea, amigos de Semilla, mi cámara, por favor. Amigos de Semilla, si quieren seguir tapando bocas de esta manera, aquí está esta boca para que la tapen cuando quieran. Si esto es lo que van a hacer para tapar bocas, háganlo cuando a ustedes les apetezca. Aquí estamos para sentirnos humillados todos los días, si es que va a venir con este grado de felicidad. Y yo le voy a decir una cosa, es felicidad absoluta. Yo no me lo creía ayer. Claro, a mí personalmente, por de dónde vengo y lo que yo pienso y mis ideas, Semilla no es mi partido ideológicamente. Pero Semilla es un partido decente. En medio de la podredumbre más grande de la política, y que Semilla haya pasado a segunda vuelta, y ahora yo lo voy a explicar, por lo menos voy a dar mi opinión, Semilla va a ganar la segunda vuelta. No se anden con mamadas y estupideces de que Sandra Torres y sus redes clientelares y va a ganar y vamos a tener, porque no creo que les dé para bloquear ya, después del cuentazo que se dieron ayer la clase política tradicional, bloquear al candidato de la alternancia en segunda vuelta, en este proceso electoral tan desgastado, que haya sido un partido decente, que tiene ideas reformistas, que ha votado de forma correcta, y más las personas que llevan ellos esta vez en sus listados en el Congreso, es una cosa maravillosa. Y pensar que estábamos Sandra Zuri, Sandra Conde, ya casi la salvación era un Sandra Mulet, imagínense, con lo que tiene Mulet en el partido. Y que pase esto. Sí. Cállenme la boca, papito, todas las veces que quieran. ¿Sabes cuáles son mis alegrías más grandes después de ver esto? La primera es que te das cuenta que se rompen este montón de paradigmas, ¿verdad? Te das cuenta que sí es posible lograr grandes cosas sin tener una red clientelar, como vos bien decías. Se pueden lograr un montón de cosas con un presupuesto súper bajo. Es que eso es impresionante, es un fenómeno a estudiar. Todo el mundo decía, incluso anoche lo decíamos, por ahí creo que fue Quique quien lo dijo, no me recuerdo, que alguien dijo anoche en nuestra transmisión en vivo que quien tiene la plata es el que tiene más chance de ganar. Y aquí vemos que con un presupuesto súper bajo lograron meterse a la segunda vuelta. Luego, y 24 diputados. Y 24 diputados. Y luego te das cuenta también que es posible llegar lejos sin necesidad de venderte. Sin venderte a esos... No me gusta llamarles empresarios, porque en realidad lo que son es gente que no sabe competir y que tiene privilegios y que quiere mantener sus privilegios. No te tenés que vender a ellos. A los no canales. te tenés que vender a los canales de tele, no te tenés que vender al narco. Solo el hecho de que esas posibilidades estén abiertas y esos paradigmas se hayan roto, para mí es una gran alegría. Y luego, lo que decías, ¿no? Que todos nos equivocamos al final. Esto pasó por debajo del radar de encuestas, de análisis de tendencias en redes sociales, de análisis del discurso. O sea, pasó debajo del radar de toda la gente que trata de hacer análisis. A mí me pasaron un tracking interno, porque es que son las encuestas que ven y las que no ven, las que nos ayudan a hacer análisis. Me pasaron un tracking interno el sábado, un tracking se había hecho el viernes, de estos que no se publican, ¿no? Ni siquiera me lo pasaron, me hablaron de los resultados. No aparecía Semilla. 15 Zuri, 14 Mulet. Y luego los demás. Y Semilla 7, 8. Hace una semana, una encuesta muy bien hecha, le tenían 3.
en la Metro. La Metro la ganan por 30 puntos. Esa es una cosa brutal. Cuando uno hace análisis y dices, bueno, vamos a ver si está funcionando esto y otro, dices, no está funcionando. Estás clarísimamente minoritario, tienes muy poco conocimiento, y de repente pasa esto y te quedas en shock. Y ojalá, y vamos ahora a intentar buscarle explicaciones. Y, vamos a ver. Y dar la cara aquí y decir, pues sí, me equivoqué. Así, pues, si esta es la circunstancia, me sigo equivocando. No, qué bendita locura. O sea, si lo que hay que hacer es, no, voy a decir que va a ganar Sandra para que me cierre la boca y gane Bernardo. Pero en eso voy a tener razón, va a ganar Bernardo sin ningún problema en la segunda vuelta. Sin ningún problema. El tema es que necesita ahora generar legitimidad, porque está en una posición precaria. O sea, el éxito es sin paliativos. Haber estado en el conocimiento en el que estaba, que no se midiera. No entendemos todavía bien el fenómeno. El que te diga que entiende perfectamente qué pasó en estas últimas semanas, te está mintiendo. Realmente mirábamos una tendencia muy modesta al alza de Bernardo. Y yo creo que tiene que ser una confluencia de factores. Tiene que ser la confluencia de un Manuel Villacorta, que empieza a hacer errores estúpidos, que su carácter lo traiciona, que empieza a hacer supuestamente aquellos movimientos tácticos, donde esos videos de endoso del voto a algunos candidatos a la alcaldía, el tema de la soberbia con la que trató a Bernardo, creo que eso le cayó mal en un público que es un público exigente de los buenos modales, y que los comparaba. Bernardo siempre los tuvo. Sí, exactamente. Creo que tiene que ver también con un Mulet que entra en una dinámica terrible con la salida de Pineda. No sabe cómo gestionar lo que es una ventana de oportunidad abierta. Pineda termina teniendo información de que es Mulet el que tiene que ver con la salida de su candidatura y se vuelve su enemigo número uno. Hace campaña por el voto nulo y en contra de Mulet. Eso le tiene que haber afectado. Ni siquiera además, en contra de Zurio, en contra de él. En esos análisis que hemos hecho de impactos, de figuras y de narrativas sobre los candidatos, se miraba que Mulet le pesaba también tener un proyecto visto como un proyecto no independiente. No era creíble para las personas. Hay un colapso del voto de Mulet. Si alguna vez las encuestas midieron algo bien, también explica esto un poco, modestamente. Los otros comportamientos, pues sí, Sandra, con un mal rendimiento respecto a encuestas. Miras ahí algunos dentro del margen de error. La tendencia de Suri, que venía para abajo, no extraña. El doping político de Manuel Conde. Dentro de lo razonable. Sí, más las prácticas parademocráticas dentro de lo razonable. ¿Esto qué es, al final de cuentas? No lo sé, pero mi explicación, si me forzan y tengo que decir algo para no quedarme callado, tengo que decir que a la hora de la hora, a pesar de una campaña caótica, una campaña muy amateur de parte de Semilla, una campaña con errores de bulto en ese sentido, encuentra una narrativa clave en las últimas semanas y es vista, pero de manera muy, muy clara por el electorado como la única distinta, confiable. Esta gente no es igual a la demás y chingue su madre, yo voy a votar por esta gente que definitivamente estoy seguro que no son ampones como el resto. Te veo que tienes ahí el dedo manchado. Sí fuiste a Piedrasanta, ¿verdad? No he ido a Piedrasanta todavía. Con tu 15% de descuento. Quiero mi 15% de descuento. Cualquier libro que tenga. Yo como soy extranjero no voto. Con Guatemala, ya con lo el dijimos, país. Sí. Había marcadito. Aproveche con su dedo y si no con su constancia de voto y en Piedrasanta le hacen el descuento. A ver si encuentro un libro que explique esto, ¿verdad? Que explique esto que pasó. Sí, yo diría, vamos a ver, si tenemos que especular, porque es pura especulación. A falta de que haya expertos que a lo mejor analicen algunas cosas, yo les juro por Dios no vi absolutamente nada que justificase esto, en ninguna encuesta, en ninguna, ni siquiera, como son gente decente los de Semilla no chafean y no mandan estas encuestas que de repente ves que hay, me mandaron una maravillosa donde estaba con 10% Rivera Claverí. Un 10% tenía, como cuarto o algo, es una cosa increíble. Y este es de los que desapareció su partido. Sí. Sí. Uy, vamos a llorar. Primer factor, el voto que se puede comer de Villacorta. No es mucho, creo yo, pero es algo. 1 o 2 puntos. Tercer factor, segundo factor es su propio voto. Es el 3% sólido que tenía ya de antes. Cuarto factor, y yo creo que no hay que hacerlo de menos, el voto de Mulet era un voto flojo. Había mucha gente que estaba votando como antídoto. Voto de castigo, que le llaman. Pues voto de defensa, más bien, contra Zuri, sobre todo. Ya asumiendo que Sandra va a entrar y dices, bueno, si es que Zuri y Sandra ya nos pegamos un tiro todos. Y había un voto ahí que no se lo creía. Y creo que la encuesta de Prensa Libre hace que el voto parezca holgado y el individuo diga, pues el señor igualmente va a quedar, ¿va? Pero yo todavía puedo hacer algo que quiero hacer, que es votar por este señor llamado Bernardo Arévalo.
Y luego tienes un porcentaje que en algunas encuestas yo vi que salía en torno a 15%, 20%, 19% vi en una, de gente que no había decidido su voto. Y esa última gente que no había decidido su voto es gente que se decanta, yo diría, masivamente con Bernardo. O sea, esta gente que en los últimos 3 días, que encima hubo un trend en TikTok que le favoreció mucho, siento yo, que sí se volvió verdaderamente viral, que era esta canción donde elegían con la canción de Con los ojos cerrados, entonces elegían así a uno a otro, se volvió bastante viral y creo que eso, una cosa, la otra, el impulso, el factor fundamental para mí es un proceso totalmente viciado, totalmente chafeado, donde quitan a Arzú, quitan a Telma, quitan a Pineda de la forma en la que quitaron. Estos animales de campo que se creen los grandes estrategas y que son los más cabrones del mundo y qué astuto es Miguelito y qué astuto es, hacen cosas que no piensan en las consecuencias. Exacto. Porque estas cosas tienen consecuencias sociales importantes. Abriste una enorme desafección, ganó el voto nulo, mucha. Ganó el voto nulo. 17%, opción más votada. Y con el blanco, ¿verdad?, es 1 de cada 4 de los votantes. Es una cosa bárbara, ese fenómeno, bárbara. Y en medio de todo esto, con un espacio hiperfragmentado, con unos... Sandra súper a la baja, Zuri a la baja, Mulet destrozado, colapsó a la mitad del voto que le preveían. Y luego con Villacorta haciendo cosas raras. Viva por ahí. De repente tienes en estas zonas urbanas, yo diría sobre todo jóvenes y gente que los jóvenes pudieron convencer, hablando del tío Berni. Del tío y Berni. Ganándose 30% del voto. 30% del voto en la capital, 25% del voto en municipios, 20% del voto en muchos centros urbanos del país, en el interior urbano que le daban nada la encuesta. Y yo les diría, el fenómeno es absolutamente espectacular porque estoy convencido que el día de las elecciones, es decir, ayer, llega con conocimiento de quién es Bernardo Arévalo el 35% lo más de votantes. Sí. Y le votan el 12%. O sea, es una conversión de nivel de Pineda de ese voto. Y como hiciste todos estos cagadales, Miguelito, te estoy hablando a ti. Yamatei, le estoy hablando a usted. Hacen todo esto. Zuri Ríos, Mulet, si es verdad que estuvo metido en todo esto. Hacen todo ese cagadal, porque ese es el término técnico de esto, cagadal. ¿Y qué esperaban que pasase? Que no iba a pasar nada. Eso. Que iba a ser. Y entonces, claro, y lo jodido es que es posible que hubiese pasado. Y esto es, para mí, y espero que Semilla entienda esto, y no lo interprete como crítica porque nos ha cerrado la boca y porque claramente ciertas cosas que uno pensaba de su campaña que no eran muy buenas y que no habían funcionado, funcionaron. Eso está clarísimo. Pero espero que me entienda Semilla. Esto es el escenario, el futuro que ve Doctor Strange en la de los Avengers, donde salimos ganando. De los 1.000 millones de futuros que vio Avengers, este es el único donde salíamos ganando. Entonces, se abre esa posibilidad, de repente, de una forma coordinada, medio viral, 10%, ¡pim!, decide en último momento que es a ti a quien te voy a dar, y eso es suficiente ante la enorme fragmentación y desafección y el enorme voto nulo, es suficiente para pasar a la segunda vuelta y tener todo para ser el próximo presidente de Guatemala, en unas circunstancias muy jodidas, sin cantar victoria. Es una circunstancia maravillosa, es una ventana de oportunidad, pero es una ventana de oportunidad que regaló la situación. ¿verdad? La vida. O sea, es que yo siempre digo, Guatemala tienes que dejar que te sorprenda. Exacto. Aquí hay dos cosas clave entre lo que tú estás diciendo y algo que me gustaría aportar a la especulación de qué fue lo que pasó. La primera es que definitivamente había una crisis de credibilidad. O sea, la gente ya no le creía al sistema, no le creía a los candidatos, no le creía al sistema electoral, y ante esa crisis de credibilidad, ¿quién era el más creíble? Pues el tío Berni, ¿no? Como tú decías. Y lo mismo en TikTok.
lo dijimos varias veces aquí en el programa, el fenómeno de TikTok es un fenómeno orgánico. Ahí no te sirve todo eso de curarlo y dejarlo nítido y perfecto y fingir, porque eso no te hace crecer. En TikTok lo que te hace crecer es lo genuino, lo auténtico, etc. Y dentro de todo, la campaña del tío Bernie se veía genuino y auténtico, ¿no? Gracias, Kenneth. Gracias, Kenneth, por haber hecho la peor campaña, la menos creíble. Fuiste tú. Y te agradecemos por siempre que hayas invertido tu talento en desmontar y descarrilar a esa candidatura. Y Muchas luego gracias. sostengo lo que decía anoche en el en vivo, que estamos viviendo un escenario similar a lo que pasó en Estados Unidos en la competencia entre Trump y Hillary, donde todo el mundo que hizo sus análisis, sus encuestas, sus predicciones se equivocó por completo. Solo que a ellos les tocó la historia triste y a nosotros nos tocó la historia feliz. Quizá puede ser gente que iba a votar por Semilla o estaba pensando en votar por Bernardo, que por miedo, por prejuicios de su familia, sus padres, sus jefes, lo que sea, o por vergüenza, o por lo que fuera, no se animaba a decirlo, o en las encuestas, o incluso en redes, y luego a la hora de llegar a la papeleta es como, ok, no lo dije, pero esto voy a hacer. O a lo mejor incluso decía, ay sí, yo voy a votar estratégico y voy a votar por Mulet, pero a la hora de la hora dijeron, no, estratégico, no, mejor voy a votar por Bernie, ¿no? Yo creo que lo importante saliendo de esto es para Semilla entender bien quién les vota. Es importante conocer a tu electorado. Uy, sí. Porque necesitas ahora hacer una coalición más grande. O sea, vamos a ver, esto no deja de ser muy precario. No sabemos cuántas personas conocen a Bernardo. Ahora hablar de la encuesta de Prodatos parece incluso una mala broma, pero esa encuesta lo tenía en 27% hace 2 semanas. No sé cuánto habrá sido. Obviamente ahora estar en segunda vuelta es un montón de conocimiento más que seguramente claro, solo con la conferencia de prensa. Pero lo que voy ayer es, necesitas una coalición más grande, necesitas saber dónde tienes déficit de conocimiento, necesitas saber quién te votó, que no es ese votante progresista, ese votante fan del tío Bernie, que es Swiftie, o sea, porque hay otro montón de personas que te voltearon a ver y esas personas las vas a necesitar ahora porque la prioridad para Bernardo en este caso, o sea, dice Daniel, ya está ganada, ya lo vaticino, está bien, yo creo que la tendencia es clara porque Sandra Torres está peor de lo que estaba hace 4 años, no es la misma de antes y virtualmente la conoce todo el mundo sin espacio para crecer. Pero dicho esto, todavía hay que ejecutarlo. Semilla es un partido chiquito, un partido sin recursos, un partido amateur todavía y en este momento tiene que crecer rápido de golpe a la adultez, tiene que entender qué sí funcionó y qué no de la campaña en vez de caer en un revanchismo de los callamos a todos y ya estuvo. Sí, buenísimo, buenísimo. Qué bueno que así fue, pero tienes que hacerlo mejor en ese caso, llevarlo a home y tiene que salir de ahí con un mandato. Eso es lo importante y lo más importante que me parece a mí de todo esto es sales de esta elección con un 60% de participación, más o menos, 59 y pico. Sí. Y sales con un 12%, 11 punto algo por ciento de intención de voto. Es muy poco para lo que se viene. Poquísimo. Para el gobierno ojalá, el gobierno de Bernardo Arévalo, lo deseo con todo el corazón, se necesita salir de esa segunda vuelta con un mandato. Eso es levantar la participación y aplastar a Sandra Torres. Solo 3 cositas porque Javier nos está atreviendo a decir lo que tiene que decir, porque es Chapín y le da cosa reconocer que está ahí la victoria, que está ahí para tomarla. Entonces lo voy a decir yo. Él tiene que crecer 50-60% de conocimiento. Eso le va a dar una ventaja tremenda sobre Sandra Torres que no puede crecer más. Y en segunda vuelta se crece todo eso fácil, porque es o él o ella, o él o ella. Y todo el mundo se entera. ¿Quién es el que quedó contra Sandra? Ese, ya está, ya te empezó a conocer. Segundo, arrasó en las ciudades, donde Sandra, o sea, eso no lo hizo Yamatei. Yamatei, que le ganó 9-1 en la capital, arrasó, o sea, no arrasó, sacó 20% en la metro, sacó 12% o 13% en municipios. Bernardo saca 30% aquí, saca casi 25% en municipios, saca 20% en muchas de las ciudades, en sitios urbanos. Es espectacular. El voto urbano se lo va a comer vivo. ¿Todos van a estar con Sandra? Todos van a estar con Sandra. Zuri, la primera, va a estar con Sandra. El oficialismo va a estar con Sandra. La pregunta es, ¿van a salir a apoyar a Sandra públicamente? Ojalá.
Sería oro puro para Sí. Bernardo. Sería oro puro para Bernardo, oro puro. Entonces lo que puede hacer, si acaso, es respaldarle con su red clientelar, pero sabemos que las redes clientelares tienen rendimientos decrecientes Sí. y además, en segunda vuelta, nunca son tan Porque eficientes. ya tienen alcalde. Porque ya tienen Que alcalde y es su porque tampoco se van a pelear contra el que perciben que puede ser el nuevo presidente. Todo eso, más manejar una inteligente campaña que haga dos cosas. Una, que convence a la gente de que el tío Bernie no es ningún, digamos... Que no convierte a los varoncitos guatemaltecos exacto. en niñitas con Más, vestidos. porque las frases maravillosas de los fachos de este país diciendo que Sandra es socialista, pero este es marxista o comunista, No. son lo más risible Sí. de la historia de la humanidad. Dan ustedes vergüenza después de haber estado satanizando a Sandra 20 años, cuando Sandra es parte del sistema de ustedes, parte integral del sistema que ha votado con el gobierno de Yamatei todo el rato, y la satanizan como marxista, y ahora es una socialista no tan mala como este tío, que en realidad es un socialdemócrata bien moderado, reformista, y Sí. que no va a dar... Y van a querer ustedes que metan miedo, y van a conocer a Bernardo, y se van a dar cuenta que no va a dar miedo. Eso por una parte. Y luego, la segunda de cajón es, yo soy el futuro, ella es el pasado. Yo soy el de la reforma, ella es el sistema. Y ya está hecha la campaña, mucha. 40% de rechazo. Ok, no utilicemos aprodatos, pero ha salido tradicionalmente en el caso de Sandra Sí. Torres esa cifra. Está perdida. Está perdida. Solo es manejarlo inteligentemente, y tenemos a el presidente Bernardo Arévalo, hijo además de Juan José Arévalo, donde eso además va a ser una marca que va a Poético, utilizar claro, ya sí. con el 100% de población de conocimiento, con el 80-90 que llegue el día de las elecciones, y va a ser absolutamente ¿Qué día era maravilloso. ayer? 25 de junio. 25 de junio. Del Día del maestro, maestro. sí. Día del maestro, Juan José Arévalo era maestro, esa era su identidad realmente. Las personas escogen una identidad, sobre todo cuando tienen muchos talentos y muchas carreras. Era un intelectual, hacía otras cosas, pero él era un maestro esencialmente, y me parece realmente que el día de ayer Bernardo honró la memoria de su padre, el mejor presidente que hemos tenido. Y sí, yo le deseo muchísimo que salga de esa segunda vuelta fortalecido con un mandato para lo que se viene y necesita. Es difícil, el panorama sigue siendo difícil, el Congreso salió horrible. Horrible. A más allá del éxito de Semilla, que es la tercera bancada en este momento, pendiente se consiguen son 23, 24 curules, pero llegar a tener en ese Congreso que te permita hacer cosas, le va a costar mucho. Eso sí, Bernardo es un componedor, tiene una experiencia diplomática, tiene una experiencia en construir paz, esa es otra de sus identidades principalmente. Y es un buen tipo, realmente es un tipo honesto. Las personas que lo conocemos podemos decirlo. Yo realmente creo que es la mejor persona que estaba en la papeleta. Y sí, o sea, no creí La qué bueno eres. perspectiva de tener a alguien decente, mucha. O sea, eso es. Es que eso ya es eso mucho. es, digamos, Eso es de mucho. otro nivel. Ha pasado una cosa muy, muy clara. Un rechazo sin. O sea, en las democracias funcionales se tienden a hacer interpretaciones políticas de los resultados. Si podemos hacer una, es la clase política tradicional a la mierda. Eso es lo que te está diciendo. Jimmy, Dios no quiso que llegases al Congreso. ¿Verdad, Lucy? No quiso. Lucy puso un meme muy bueno. No quiso. Dios no quiso que llegases al Congreso, ¿verdad? Es lo último que dijo. Pati Sandoval. Pati Sandoval fuera. No llegó Maciel No Carrillo. Se desaparece Humanista, desaparece el PAN, FCN. desaparece FCN, gracias. Ey, desaparece MLP. Ese es otro de los grandes bluffs que había en la política en este momento. Nosotros, que en uno de los trackings que hacemos medimos junto con Social Analytics de parte de Pericles, movimientos sociales, creemos siempre que ese movimiento era muy sobreestimada su capacidad, es lo que decían nuestros indicadores. Ahí están los resultados electorales, no sé si van a volver a decir fraude, pero adentro lo importante es que ejercen un control sobre las comunidades que no es democrático. Y parece en algún momento que costaba decirlo, ¿verdad? Porque, o sea, no dejan de ser personas perseguidas por el sistema, personas que han tenido en contra, algunos defensores del territorio, pero las prácticas no eran democráticas del todo y no tenían el músculo que decían tener. La otra lección, a mí me encantó ayer el análisis de la hora en la que estuvo Lucas, estuvo Goyo, estuvo Edgar, y el tema de participar en las elecciones, eso de elijo dignidad y no voy a estar en la papeleta, es pésima decisión de parte del MLP y están afuera. Sí, a mí me alegró mucho también el alcalde de la Antigua.
que lo ganó este Comité Cívico Futuro. Me parece algo súper esperanzador. Creo Contra que eso redes es lo que... clientelares muy Exacto. potentes y tal, es maravilloso. O sea, esa ciudad que había sido Lo vamos a botín invitar. para un... A ver si quiere venir. Sí, esa ciudad que había sido un botín para tantos por años, el pueblo manifestaba su descontento con ese tipo de alcalde caudillo, hasta hicieron diablitos para la quema del diablo con su gente, aquí, políticos Rudy, que solo venían a Rudy lo explicó piñatizar. aquí hace un par de meses, ¿no? Rudy explicó todo eso. Así que sí, felicidades a los antigüeños y que se Y a vengan Juan cosas Manuel, buenas. y a Juan Manuel Asturias, felicitaciones grandes. Aunque parece que se va a salvar, pero por un pelo, Quiñones pierde 15% de su voto. Y saca 22 con una estructura brutalmente grande, que es la de la MUNI, trabajada durante muchos años. Y se queda hiper vulnerable. No tanto en el Consejo, pierdan esperanza en eso. Al final el alcalde mete sus síndicos y tiene sus 3 concejales y seguro que alguno se pasa a su bando sin ningún problema. Pero he estado a esto de perder el poder y todavía están disputándose, aunque yo no sé qué tan esperanzador es eso, pero las impugnaciones no siempre terminan, creo que son 300, 400 votos los que están de diferencia y creo que hay como 900 impugnaciones, pero las impugnaciones no tienden a tener un ratio tan grande de aceptación, sería una gran sorpresa y a lo mejor hay un acta por ahí perdida y tal que le ha... va a ir para largo, pero incluso en el caso en que se quede, qué rechazo más absoluto a alguien que... Hola, República. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fueron tus encuestas, campeón? ¿Cómo fue la cosa? 20% le daban de ventaja a Quiñones. Va a ganar con 0.3% de diferencia. Hablando de República. Es vergonzoso algunos de los TPGs que hay por ahí. Y luego esta cosa de impacto 360. Innoven. Que eran 25%, sí. que salía 25%. No, y no todavía se parece bastante más a Prensa Libre. Los de Impacto 360, 25% Zuri Ríos. No, sí. 25%. ¿Cuánto sacó? Sexta Zuri Ríos. Es una vergüenza. Entonces, digamos, el hecho de haber rechazado a Quiñones y todo lo demás que hemos dicho tiene que ser, y ya vamos a quitarnos un poquito, vamos a volvernos conciliadores, tiene que ser un mensaje para la clase política tradicional, para la clase empresarial tradicional, que tiene mucha culpa en valor unionista y en todo lo demás. Aquí estuvo Roberto Arzo explicando el papel que jugaron ellos, para reflexionar mucho y decir, ¿saben qué? Hemos metido la pata, le apostamos a un sistema que va... Esta es una oportunidad. No tienes a un kamikaze, no tienes a un dictador de presidente de llegar Bernardo Arévalo, tienes un tipo que va a poder hablar contigo. Sí, lo que pasa es que no te va a dar todas las mierdas que quieras, pero ya está. Es el único sacrificio, ya tienes pisto, hombre. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Ponte las pilas, siéntate, pactemos, hablemos de agendas, intentemos modernizar el Estado, trabajemos en contra de la mafia que va a estar en el Congreso y en ciertas alcaldías y a lo mejor, de aquí a 10 años tenemos un mejor país. Lo ha dicho. Mira, hablando de República, te das cuenta que la marca República Republicano no cuajó. Es decir, los dos partidos que llevaban apellido República, Partido Republicano, y ¿cómo se llamaba el otro? Unión Republicana. ¿Y la radio? Desaparecen. Y ya, no más República. La radio está cambiando la narrativa, vamos. Es decir, que... Está haciendo unos esfuerzos muy grandes de cambiar la narrativa. Seguro le ha ido muy bien, cambiar la narrativa. Que todo este rollo dinero bien gastado, importado de los gringos, trompista, no cuaja aquí. Y es decir también que la derecha de Guatemala no ha sabido ser un vehículo para esa gente que quiere un verdadero libre mercado. Es que no, es el clivaje, por favor. Todas las personas que hagan ahora análisis, yo he visto sesudos análisis donde dicen es un pleito entre izquierdas ahora. No es eso, es sistema antisistema. Sí, solo lo quiero remarcar porque si algo les sirve, y estas son conversaciones que salen a la hora de que pones en el micro la comida en el trabajo, pues, o sea, las personas que oyen Tangente y replican el mensaje de alguna forma lo más importante es Bernardo no come niños. Bernardo, en este caso no es una elección de la izquierda contra la derecha, aquí lo que está en este momento en juego no son el aborto, no es el matrimonio gay, no son los transgénero, no es ni siquiera la Agenda 2030 porque somos unos niños. En el Concierto de las Naciones, nosotros no mandamos en esas mesas. En este caso, lo que importa es si este señor que llegó de Chiripa y es el más decente,
está preparado para gobernar, tiene equipos detrás, porque tiene detrás técnicos que lo pueden arropar muy bien en un gobierno, logra hacer una coalición donde los ciudadanos lo arropemos para darle sostenibilidad a esto y tenderle la mano. De veras, esto no se trata de revanchismos, es hora de liderazgo dentro del sector privado. Y todas esas personas que han escogido fascismo y que han escogido una alfombra de ignominia precisamente para evitar que esto cambie. O sea, no es Luis XV y después de nosotros el diluvio. Ya los llegó que se diluvio. pusieron de alfombra rusa de Yamatei, y ustedes saben exactamente quiénes son. Recapaciten, hombre, si es que todavía pueden salvarse. Y Bernardo y Semilla no son los White Walkers, no es el MLP, no es el talibanato, no son los intransigentes. Estas personas están dispuestas a hacer una Guatemala donde la gente... Solo quiero volver a ese punto, porque precisamente sobre eso está tan polarizada la gente y se le engaña tanto y se le asusta tanto con el petate del muerto que creen que izquierda es un extremo y derecha es el otro extremo y es lo único que hay. Y no han abierto los ojos al eje vertical. O sea, desde mediados del siglo XX no vemos izquierda-derecha, vemos 4 cuadrantes con una gran gama de posibilidades. Y sí, quizá Semilla estará en un cuadrante, pues, al sur, centro-izquierda. Digo sur porque en el norte está el autoritarismo y en Bernardo y en Semilla no vemos tendencias autoritaristas como si la vemos, por ejemplo, en una Suri o en una Sandra Torres, que no ha tenido miedo de usar el poder para sí mismas y seguir siendo pues autoritarias y haciendo las cosas como ellas mandan. O un extinto MLP. Lo que ganamos aquí es que hay democracia. Se puede uno sentar a platicar con ellos y así vamos. Importantísimo, no se dejen asustar con el petate del muerto. Esta gente no es extrema izquierda autoritaria. Lamentablemente no tengo mucha esperanza y creo que va a haber actores entre las élites políticas y económicas del país que van a abrazarse a Sandra Torres. Así es. No lo van a poder decir públicamente, pero van a estar ahí detrás diciendo que Sandra Torres es el menos malo, ¿verdad? Porque consideran que al final pues Bernardo Arevalo no les va a pasar porque a Sandra la puedes comprar. Sus negociaciones. Claro. A saber. Pues ya lo han hecho, ya la han negociado. Y vamos a tener mucho va a adquirir, creo yo, mucho protagonismo el desaparecido hasta ahora vicepresidente de Sandra, este pastor que trae consigo, digamos, toda esa red de algunas, no todas, iglesias neopentecostales, que tienen también vínculos con Estados Unidos y que van a venir aquí o sea, ahora Sandra va a tener que ser, a través de su vicepresidenta y ya un poquito también, la defensora de la familia, de los valores. La que se divorció por el amor al pueblo, pues ya saben. Y vamos a ver cosas terroríficas. Yo de verdad espero que dentro de ciertos círculos se hable y se diga, vamos a hacerlo bien, ¿sí? Perdonen, la verdad, y yo pido disculpas incluso por este programa, uno viene un poquito subidito por lo que pasó ayer. O sea, a uno también le ha afectado todo este proceso de tensión a partir de CICIG de 2000, que CICIG es una de las grandes reivindicadas de ayer, lo miren por donde lo miren. El abogado que sacó a CICIG ha sido el último de los últimos lugares, no le sirvió para ni haber sacado a CICIG, y ser esa su marca. Pero es que además ha sido el rechazo a los Morales es una cosa bárbara, ¿verdad? Alguien conocido casi universalmente como ellos que han sacado ese nivel de voto. El rechazo a los Valdizón ha sido tremendo. Metieron a Tesquiebres porque en su zona pues sacó su 23%, pero ya está, no se metió el hijito de Valdizón en el listado nacional. Hay un rechazo tremendo. Algunos hemos sufrido toda esa embate y polarización y acusaciones y todo eso a partir de las posturas que tuvimos con el tema de CICIG. Y a lo mejor ahora sale esta cosa de hijos de la Gran Bretaña, ¿verdad? Que yo sí, ayer me puse un poco así en Twitter y un poquito esta mañana también, ¿no? Pero pido disculpas por eso, porque no es el momento de hacer eso, ¿verdad? Y de, mira, te acusé, yo te dije y tal, aunque se los dije. Pero es el momento de decir, aprovechemos esto, porque si no vamos a seguir teniendo tensión y si no a lo mejor las cosas no sale bien, la situación es muy precaria, la legitimidad de un gobierno de Bernardo Arevalo se vería afectada, igual que la de Yamatei, por una minúscula porcentaje de población que te hace pasar la segunda vuelta, aunque el de Sandra tampoco es mucho más boyante. Y eso, digamos, creo que es la mejor forma de ponerlo encima de la mesa y dar estabilidad es intentemos algo que nos va a convenir a todos y es sacrificarnos, ceder
y luego tener un mejor país. Prioricemos la democracia. Yo no soy quien para darle consejos a Semilla, la verdad, pero pienso en algo que sea... Pero lo voy a hacer. Sí, pero lo voy a hacer, aunque no soy ¿Por qué quien. no? Pueden escucharme, no escucharme, lo que sea, solo con el triunfo que tuvieron anoche es espectacular. Pero sí, priorizamos la democracia y lo que decía Nelson Mandela cuando ya estaba llegando al poder, que decía, no nos convirtamos en la pesadilla que ellos tienen de nosotros. Claro. O sea, no lleguemos al poder a vengarnos de ellos. Demostrémosles Solo un par. que nuestra prioridad es construir un mejor país. Eso es. Entonces, la forma en que construyen un mejor país es priorizando la democracia y no convertirse en la pesadilla que tienen los otros. Porque si te convertís en esa pesadilla que tienen los otros, entonces ellos tienen de dónde agarrarse para atacarte de regreso. Y aunque hoy hubo un triunfo, esta gente todavía tiene poder. Y entonces ahí es donde hay que ir con cuidado. Y hablaremos de la época de transición que va a ser terrorífico. Bueno, yo creo que así, al grano, en este tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Ayer nos sentimos bien, ¿verdad? Ayer estuvo bien la transmisión. Ayer estuvo espectacular. Muchas gracias a todos por conectarse. La verdad, súper bonito ver sus vistas, todo el engagement que había, los comentarios. Sí. De corazón, muchas gracias. Yo me arrepiento de todos los comentarios que hice ayer. De todos. Yo no. Porque estuve equivocado en absolutamente todos los que hice. Cuando empezaron a entrar resultados decía, nah, se me iban a sacar 30. Es que lo dije, se me iban a sacar 30, sacaron 30. Pero fue muy divertido y muchas gracias por habernos seguido. Y ahora sí, denle follow, YouTube, podcast, búsquenos, Tangente GT. Y hasta la próxima. ¿Qué país este? ¿Qué país Guatemala, sorpréndeme. ¿Qué país este? Sorprendió en 2015, nos sorprendió para mal después y ahora de repente pasa esto y la verdad es que nadie sabe hacia dónde vamos. Esto puede salir muy mal. Hay esperanza, nueva primavera. Pero a lo mejor se balancea un poquito las cosas. Mínimo, ¿verdad? Nos vemos en siguientes análisis. Chao.